Soy Paula, esposa, mamá, hija, amiga, además ingeniera. Yo siempre he dicho que no soy lo que estudio, no soy lo que trabajo y no soy lo que tengo. Soy lo que en realidad puedo entregar como persona. Al final es qué tan feliz eres. Entonces, el conocimiento no tiene género. Entonces a mí que no me digan que por ser mujer no puedo acceder a un tema de conocimiento específico. Te doy la bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Liderazgo, empoderamiento e innovación en una misma taza. Bienvenidos a Entre Sorbo y Sorbo, un espacio para hablar de innovación, liderazgo y empoderamiento femenino en una misma taza. Hoy tenemos una invitada que no solo ha tenido cargos de liderazgo en tecnología, ha sido reconocida por Globant como líder en tecnología en Latinoamérica. Y lo más importante, nos enseña que no solamente se abre caminos cuando se asciende, se abre caminos también cuando se decide con libertad. Paula Gallego, bienvenida a Entre Sorbo y Sorbo. Muchísimas gracias a ti, Alex, por esta invitación tan especial. Muy feliz de estar acá con ustedes. Me encanta tenerte acá. Vamos a conversar hoy muy rico, pero bueno, antes de todo ese recorrido, de todos esos retos, de hablar de tecnología, de hablar de ti un poco, ¿quién es Paula Gallego? Como persona, como profesional, regálanos un poco. Bueno, lo primero es que Paula Gallego es una, o sea, yo no uso, no diferencio lo que es lo profesional de lo personal, sino que me reconozco como una mujer íntegra, muy movilizada por la empatía, por el liderazgo, por servir a otros desde muy pequeña. Desde que estaba en la escuela, en el colegio, empecé a tener muestras de ese gusto por estar con la gente, ayudar a movilizar, a hacer que las cosas pasaran. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga y también soy líder de tecnología. O sea, para mí ser líder de tecnología es una consecuencia al final de recorrer un camino y encontrar una pasión por un oficio, por un conocimiento, por un área específica de conocimiento, pero más allá de eso, para mí lo relevante es lo que es Paula Marcela Gallego Cárdenas o Paula Gallego, como digo yo, que es mi nombre artístico, como persona y cómo puedo ir dejando huella en las personas a lo largo de ese camino que voy recorriendo. Entonces esa es Paula Gallego. Me encanta. Una mujer que si bien ha logrado mucho en su carrera profesional, pues es mucho más que eso. Porque la carrera profesional, yo siempre he dicho que no soy lo que estudio, no soy lo que trabajo y no soy lo que tengo. Soy lo que en realidad puedo entregar como persona. Entonces esa es Paula Gallego. Me encanta. Y dijiste cosas que me suenan mucho, entre ellas hacer que las cosas pasen. Ese liderazgo, pero unido a ese construir, a ese apoyar a otros y que no somos un cargo, ¿cierto? Porque muchas veces creemos que si el cargo es lo que nos define, nos presentamos como eso soy yo. Y el cargo hace parte de ese aprendizaje, pero no nos define como personas. Bueno, me encanta conocerte mucho más. Bueno, hablemos un poco de qué momento en tu vida, nosotros tenemos unos momentos que nos marcan. ¿Qué momento de tu vida puedes decir que de ahí nace esa Paula que toma decisiones valientes, que toma decisiones difíciles, esa líder? ¿En qué momento de tu vida crees que nace esa Paula? Bueno, recuerdo un momento cuando yo tenía unos 5 o 6 años. Yo creo que no solamente tomar la decisión, sino atreverse a ejecutarla. Porque tú en tu mente puedes tener claro que quieres hacer algo, pero de ahí a pasar a la acción, sí, hay una brecha. Hay una brecha importante. Entonces hay que atreverse. Y lo primero lo recuerdo, tenía 5 o 6 años, estaba yo en la escuela y tenía que, pues yo no dije que yo quería, pero pues me pusieron a decir un poema y de un momento a otro yo estaba al frente de un montón de niños recitando un poema y hay una fotografía que yo guardo, que estoy yo con un micrófono, por ahí 200 niños sentados en un patio y yo pegadita a pues como a un poste, sí, así como muerta de miedo, pero hablando, pero atrevida. Pero me atreví. Eso a mí me marcó, o sea, me marcó porque fue mi primera, llamémosla, aparición en público. Y de ahí vinieron otras, pero recuerdo mucho eso. Ahí el atreverse, el decir, puede que sienta miedo, pero lo voy a hacer. Lo hago con miedo, pero lo hago. Porque el miedo, de hecho, es uno de esos motores que yo he tenido cuando tomo mis decisiones que me dicen, lo tienes que hacer. O sea, el miedo a mí no me paraliza, sino que antes me moviliza la acción, ¿cierto? Hay otro momento muy, muy relevante cuando estaba en el colegio. Yo era muy buena estudiante, era la mejor estudiante. Y por ser buena estudiante, una vez me mandaron a una conferencia
a la Bolivariana. Había, no sé, un seminario allá, me mandaron todo un día que fuera ya unas conferencias con la única condición que viniera o que regresara al colegio a compartir lo aprendido. Entonces yo fui juiciosa, ¿no? Y ahí hubo una conferencia sobre autoestima y liderazgo. Yo tenía 14, 15 años más o menos. Y a mí eso me llegó. Y el primer mensaje que yo recibí fue: tú eres líder de tu propia vida. Y hasta el sol de hoy a mí eso se me ha quedado acá. Yo soy líder de mi propia vida. Yo soy líder de mi propia vida. Llego yo al colegio y en lugar de contar, lo que yo hice fue apropiarme de la conferencia y dicté la conferencia como si fuera yo esta persona a la que yo escuché. Cuando la profesora me escucha y me ve pues yo en ese despliegue en el salón, me dice: no, tenemos que ir a los otros grupos. Y termino yo recorriendo los 17 grupos de esa jornada. Sí, hablando de liderazgo y autoestima. Wow. Y en esa época no había pues redes sociales ni nada, el voz a voz que todavía había existido. Y terminé yendo a diferentes colegios de la ciudad porque se iba regando el voz a voz entre profesores. Y entonces terminé dando las charlas de liderazgo en diferentes colegios de la ciudad. Wow. Y en uno de ellos me dijeron: te vamos a pagar. Y entonces yo, ¿cómo? Por esto. Y me dieron, en ese momento, me dieron, no voy a decir cuánta plata porque te vas a dar cuenta en qué año fue. Entonces ya no. Todos no leen la edad y tampoco. Entonces llegan y me dan un dinero y me dicen: este dinero es para que te compres un libro. No lo pudimos encontrar, búscalo tú y lo compras. Y el libro se llama, porque todavía pues lo venden, El poder de la mente subconsciente. Y yo, muy juiciosa, fui y me compré el libro del poder de la mente subconsciente y me lo leí muy juiciosa. Y palabras más, palabras menos, eso es lo que en este momento uno llamaría programación neurolingüística. Entonces a los 15 años entonces empiezo, o sea, este señor me da el mensaje: tú eres líder de tu propia vida, y empiezo también a programarme y a decir: venga, es que lo que yo quiera lo puedo lograr. Lo que yo quiera lo puedo lograr. Obviamente tiene que haber disciplina, tiene que haber trabajo, pero pues hay que programarse para eso. Y estaba yo en ese momento en un contexto que económicamente no era muy fácil. ¿Por qué? Porque yo soy hija de padres separados, porque si bien nunca me faltó nada, porque crecí pues con mi mamá en el medio de mi familia, de mi abuelo materno, nunca nos faltó nada, gracias a Dios, pero todo lo que fuera extra sí tenía que ser conseguido a pulso. Entonces a mí siempre mi mamá me dijo: o sea, si usted quiere estudiar, usted o tiene que trabajar o tiene que pasar a una universidad pública, porque pues no hay manera, ¿cierto? Todo tocaba así. Entonces, y cuando ya estaba a punto de salir del colegio, pues había un mensaje muy restrictivo alrededor, como de, o sea, de pronto usted quiere, pero no se puede. Y yo en ese momento decidí que iba a soñar sin límites. Yo dije: no me importa si hay plata, si no hay plata, si se puede o no se puede, o sea, yo quiero. Y empiezo a trabajar por eso. Entonces, ahí es como el primer momento decisivo en mi vida, en el que si yo me dejo de pronto llenar de esos mensajes de no se puede, es difícil, es complicado, pues tal vez no hubiera hecho nada. Pero me lleno de herramientas, de una fuerza interior que hoy todavía me acompaña, y decido, nada, vamos para adelante. Y disfrutar del camino. Incluso tú tienes por ahí en algún lado una frase así. Sí. Que no es el cargo, sino la vida, o cómo te disfrutas la vida. Claro, la vida que uno es capaz de hacer y de vivir y de construir mientras uno va avanzando. Que para mí esa es una de las mejores definiciones de éxito. Sí, o sea, pero llego a esa conclusión después de haber también tenido un camino de éxito donde tal vez el éxito creía que estaba representado solo en cargos, solo en posesiones, solo en temas de estatus. Lo confundimos, pero al final es qué tan feliz eres, qué tan coherente estás siendo con lo que tú hablas, con lo que tú has soñado. Entonces, en ese momento de mi vida eso fue crucial, que además también me ayudó porque ahí fue cuando yo decidí estudiar ingeniería electrónica. Ah, y ya te iba a preguntar que dónde nacía esa pasión por la tecnología. Claro. Entonces, ¿Y por qué electrónica? Entonces, ¿por qué electrónica? Porque entonces en medio de eso yo, bueno,
o sea, yo programada, yo no, para adelante, siempre he sido una amante del futuro y de la ciencia ficción, desde chiquita, y entonces yo chiquita, cuando pasaban por televisión algo así, un capítulo de Carl Sagan, de eso de Cosmos, yo era wow, o sea, todo lo que, para mí ir al planetario era pues estar en otro planeta, entonces siempre muy amante de la ciencia, participaba en todas las ferias de la ciencia, ganaba en la feria de la ciencia, o sea, estudiaba ciencia, o sea, muy de ese lado. Entonces yo decía, bueno, ¿qué voy a estudiar? Cuando uno es buen estudiante, eso es muy bueno, pero también tiene algo, y es que parece uno ser bueno para muchas cosas, entonces decidir a veces no es tan fácil. Entonces yo a eso le puse puramente fría, y yo dije, yo quiero estudiar una carrera que me permita estar a la vanguardia, siempre ser, yo me declaro una surfista porque me encanta estar en la cresta de la ola, de lo que está pasando, que me permite estar vigente y que esté relacionado con la ciencia, pues que es lo que a mí me gusta, y con la tecnología. Entonces, claro, entonces yo no sabía qué carrera era la que tenía eso, y me tomé el trabajo de revisar pensums, de ir universidad por universidad, escuchar cuál era el perfil. Parece más. Entonces yo dije, es ingeniería electrónica. En mi casa creían que yo iba a estudiar medicina, porque como siempre había manifestado también mucho interés pues por todo este tema de la ciencia, entonces claro, pues la niña va a ser doctora. Y un día me llega la niña y dice, no, voy a estudiar ingeniería y electrónica. Entonces y que electrónica es también más tendiente a los hombres que a las mujeres. Debe haberte tocado también, claro, muy pocas mujeres en clase. Pues el primer comentario que yo recibí en mi familia fue, ¿cómo que ingeniería electrónica? Si eso es de hombres. Eso es como que usted me dijera que va a ser policía. Hace poco veía las cortes de mujeres policías y yo me emocionaba y yo decía, fantástico, fantástico. Entonces desde ese momento también empiezo a derribar mitos. Así es. Porque como siempre he sido también como tan amante del conocimiento, el conocimiento no tiene género. Entonces a mí que no me digan que por ser mujer no puedo acceder a un tema de conocimiento específico. Entonces, sí, no es de un lado o del otro, que hay más tendencias quizás, sí. Sí. Pero no pertenece a un lado o al otro. Sí, pero tú sabes por qué vienen esas tendencias. Yo ahora que también estoy muy cercana a los colegios, porque yo pues tengo una actividad de voluntariado yendo a visitar colegios para promover el estudio de carreras STEM, entendí que el tema ni siquiera está en la adolescencia, sino que viene desde la infancia, por los estereotipos de una niña a los 5 o 6 años, más o menos a los 6 años, deja de pensar, si antes lo pensaba, que puede ser presidente, o que puede ser astronauta, o que puede ser ingeniera, porque desde la misma familia, por el tema de roles, entonces pues es que míralo, que la cocinita, es que, niño, que juguemos mamacita, un carro, o sea, construyalo, desarme usted, pero la niña... Exactamente, entonces eso viene desde allá, entonces claro, hoy esas carreras son muy masculinas, pero es porque están asociadas a competencias que se han desarrollado más en los niños y que se han promovido en los niños desde que están pequeños. O sea que tenemos que hacer cambios fuertes, sí, porque para el futuro, y no estoy hablando de un futuro lejano, sino muy cercano, los niños que hoy tenemos sí tienen que tener esa pasión más fuerte aún por la tecnología, porque la tecnología finalmente, no lo que otras ciencias no, ¿cierto? La ciencia de la salud sigue siendo importante, pero la tecnología cobra mucha fuerza ahora con toda esta evolución. Pero bueno, clarísimo con este tema de los estereotipos. He pensado en algunos, pero no había visto que quizás la ingeniería también nace de esas cosas que le decimos a los niños. Sí, claro. Bueno, ahí nació entonces toda esa sí, pasión por todo este tema. Ahí nació. Y ahí dijiste, ay, quiero estar en la tecnología. Así es, quiero estar en la tecnología, entonces ingresé a ingeniería electrónica en la Universidad de Antioquia, rodeada de un montón de hombres. Yo venía de un colegio femenino, pero eso nunca fue problema para mí. O sea, tengo que decirlo. Desde siempre rompiste todos esos estereotipos. Sí, ahora, sí confieso que había cosas de las que yo me abstenía como para no generar o para no sentirme incómoda. Por ejemplo, fue en esa época en la que yo dejé de usar falda. O sea, que a mí me vean con una falda es algo realmente raro. Y no porque no me guste, y de hecho pues tengo mis vestidos. Pero por los compañeros que también empiezan a tener, ¿cómo se dice? Pues uno se parece un poquito más a eso que ve. Sí, pero más que, o sea, era más como por mimetizar, para no llamar la atención, ¿cierto? Como que, y también porque siempre he dicho, o sea, si yo me voy a ganar algo,
me lo gano porque soy Paula Gallego, no porque soy mujer. No quiero condescendencias conmigo. No quiero ser cota de nadie, no quiero ser como la de mostrar porque es la única mujer que está en esto. Entonces, y que eso puede generar controversias porque hoy en día el mensaje es, no, o sea, si usted se quiere poner falda, póngasela y no tiene ningún problema, sí. Pero en ese momento de la historia yo sentía o pensaba que si me ponía, no sé, que se me iba súper wow así para la universidad o algo, podía distraer, sí, claro. ¿Cierto? Como el tema y pues generar como, es porque es mujer, es que le va bien, no, para nada. Sí, querías resaltar por el conocimiento, por tu inteligencia, por lo que tú eres capaz de hacer. No, porque soy mujer, estoy de acuerdo. Y a mí hace poco también le decía a alguien, a mí no me gusta el tema de las cuotas, ¿cierto? Falta la cuota femenina de una junta. Es que las mujeres no somos una cuota. Qué rico que nos tengan en cuenta, no porque seamos una cuota, sino por lo que aportamos. Y bueno, alguien me decía también, Alexa, sí, pero todavía es importante los indicadores. No digo que no, no digo que no, todavía hay mucha diferencia. Pero ojalá que no resaltemos ni queramos resaltar esa punta de cuotas, sino de lo que construimos. Paula, en tu historia uno siempre ha tenido líderes que lo marcan, ¿cierto? Algunos positiva, otros negativamente, pero de ambos se aprende eso que te marca hoy como líder. ¿En qué momento aprendiste algo que hoy sigue siendo importante en tu estilo de liderazgo? Sí, tienes toda la razón. Yo a todos mis líderes, los que he tenido, les digo mis maestros. Sí. Porque de ellos he aprendido lo que quiero y lo que no quiero también. De acuerdo. Y mira, mi primer... Yo tuve, pues he tenido muchos líderes, y les quiero decir líderes porque los he sentido eso más que jefes, ¿cierto? También he tenido algunos que son solo jefes, pero líderes, la mayoría. Sí. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajé 3 años en la Corporación Universitaria Lasallista. Y no sé si de pronto William Ortiz, porque no volví a saber de William Ortiz, en algún momento llegué a escuchar este podcast o a verlo, pero estuve 3 años con él y él era mi jefe, pero aprendí mucho de él porque me daba libertad, me daba autonomía. Yo llegué allá para un cargo temporal de 3 meses, a hacer algo muy específico. Yo en esa época instalaba servidores, hacía páginas web, hacía un montón de cosas. Yo llegué por un cargo temporal de 3 meses y me quedé 3 años. O sea, y eso fue gracias no solamente a que pues yo mostrara que hacía cosas y demás, sino a que él siempre me respaldó, creyó en mí y me daba mucho vuelo. Me da mucho, eso no lo hacen todas las personas. No lo hacen todas. No lo hacen todas las personas. Entonces ahí para mí fue un tema, y eso es algo que yo trato de hacer también con mis equipos, o sea, creer y dar vuelo, porque pues no podemos negar que venimos de unas culturas del micromanagement, del control, de yo todo quiero, no, dar vuelo. Y después me encuentro con otra persona, o sea, con varios, o sea, con Luis Fernando Restrepo, mi primer jefe en Suramericana de seguros, cuando empecé a trabajar en Suramericana. Y Lucho, como le digo, y hoy soy muy amiga de Lucho. Lucho era también de mucho empoderar, de permitir el error, o sea, de acompañar, pero descubra. Y me enseñó mucho a proyectarme hacia el futuro. O sea, yo venía de una corriente en la que me metí de sueñe, proyectos y demás, y me encuentro a un líder que me dice, bueno, ¿y usted qué quiere ser dentro de 5 años? ¿Y qué quiere ser dentro de 6 años? Proyéctese. Y él tengo una historia muy bonita, pues muchas, pero hay una muy bonita, y es que yo estuve en Suramericana 13 años. Los primeros 3 años yo estuve como analista y él fue mi líder durante esos primeros 3 años. Luego fuimos pares durante 10 años. Cuando yo decido irme de Suramericana, porque también, o sea, yo puedo decir hoy, y para mí es una fortuna decir que de los movimientos que yo he hecho laborales han sido porque yo he decidido moverme, ¿cierto? Entonces, cuando yo decido irme de Suramericana, yo tenía en mi mente que yo quería ser CIO. Y en Sura yo hice la carrera desde analista y pasé por todas las direcciones de tecnología, infraestructura, arquitectura, soluciones, o sea, hice estrategia, gobierno, entonces hice toda una carrera para todas. Exacto, entonces hice todo el barrido y yo dije, yo estoy lista para ser una CIO, ¿cierto? Yo me la creí, uno se la tiene que creer, yo me la creí. Y cuando aparece la oportunidad y yo me presento, que es ahí cuando me voy para ISA Intercolombia, esa semana de la despedida,
Lucho me entrega una hojita. Resulta que años atrás, cuando yo era analista, me había puesto a escribir, cuando me preguntó qué quería hacer, yo hice una lista de un montón de cosas que yo quería, que quería hacer o hacer. Y cuando me la entregó, me dijo, mira, todo ya lo lograste. Como dicen ahora, manifestaste. Sí, ahora, no es solamente pues porque las generaciones de ahora creen que manifestando pues que toca el cielo, no. Pero uno sí, en la medida que proyecta, tiene acciones consecuentes y coherentes con eso que uno quiere proyectar, y fue muy bonito porque yo ni me acordaba de ese momento y me dijo, mira lo que habías escrito. Entonces, y chévere. Más bonito el guardarlo. Sí. Para mirar. Sí, porque estamos hablando de, pues ya, no sé, 10 años después. Definitivamente esos maestros que nos va poniendo la vida son maravillosos y de todos aprendemos mucho. Pero hablaste de un tema que me parece muy importante, y es cuando llegas a cargos como vicepresidente. Muchos a veces piensan que tuvo mucha suerte, llegó ahí o manifestó. Eso es una preparación. Total. ¿Cuáles fueron los puntos más importantes, Paula, para prepararte para tener un cargo de tan alto nivel? Bueno, ahí hay dos cosas súper relevantes. Lo primero es que, como estás en el campo de la tecnología, tiene que haber también un reconocimiento de tu liderazgo técnico. Entonces yo comencé, pues, y venía de ser ingeniera, de estudiar ingeniería electrónica, entonces empiezo pues a tener también relevancia y criterio técnico, ¿cierto? Donde cuando estás en un ambiente también tan masculino, o incluso aunque no sea masculino, en cualquier ambiente que sea técnico, pues tú ganas una voz, claro, y tú ganas una escucha en la medida que tú hablas con criterio y con conocimiento sobre esos temas técnicos que te toca gestionar. Entonces ese es un punto, ¿cierto? Credibilidad técnica, sí, importantísimo. Y en Sura pasó algo para mí de los mejores regalos que yo he tenido en la vida, y es que cuando a mí me nombran directora de arquitectura, eso fue una consecuencia de la unión de las áreas de apoyo de lo que en ese momento era su salud, que hoy es EPS Sura, de lo que era Suratep, que hoy es ARL Sura, y de lo que era Suramericana de Seguros. Entonces hubo llamémoslo, una camada de nuevos líderes, ¿listo? Y yo estaba en esa camada de nuevos líderes, y a todos nos ingresaron a un programa de formación en liderazgo con la Universidad de los Andes, que estuvo continuo durante 10 años. O sea, no había año en el que uno no tuviera esa formación. Entonces aquí viene el desarrollo de las habilidades blandas, que en realidad es lo que hoy llaman los power skills, porque pues, o sea, eso de blando no tiene nada hecho, me parece todavía más complicado, es todavía más duro. Viene todo el desarrollo de esas competencias y de esas habilidades, porque una cosa es que yo sea atrevida, que yo me sienta líder, que yo decida sobre mi vida, pero otra cosa es tú cómo te tienes que preparar para ayudar a otros, para generar las conversaciones, para permitir que otros brillen, para poder orientar en medio de la complejidad, para poder manejar las situaciones tensas o complejas, ¿cierto? Para poder entonces también, que si hay un error, cómo gestionarlo, para tener conversaciones valientes. Eso uno no nace con eso. No. Puede que uno nazca con atributos que le permitan llegar de una manera más rápida, es cierto, pero eso uno no nace con eso de fábrica. No. Entonces, eso es importante trabajar. Entonces, como dos temas fundamentales, lo técnico y esta parte blanda. Ahora, ¿qué he visto yo y qué puedo decir? Que si lo técnico bien sigue siendo importante, y para mí es súper fundamental estar actualizada, a la vanguardia y demás, es la parte blanda y el desarrollo profundo de la parte de esas habilidades lo que a mí me ha permitido ser mejor y desempeñarme mejor en esos cargos de CIO o de vicepresidente de tecnología. Indudablemente, indudablemente. Nosotros decimos mucho que hay veces la parte técnica se forma, pero cuando no tienes o no desarrollas esas otras habilidades es muy difícil, porque hoy uno de los primeros requisitos es trabajar en equipo, es tener empatía con el otro, es adaptarse a los cambios, es una cantidad de habilidades nuevas, sobre todo con la velocidad en que vamos, ¿cierto? Entonces aún de mayor razón. Pero bueno, me encanta ese recorrido y me encanta toda esa formación, e indudablemente cuando uno escucha a Sura con esas formaciones uno dice siempre ha buscado crear líderes, ¿cierto? Y sí, ha dado todas esas herramientas también. Paula,
hemos hablado de que meterse en el mundo de la tecnología no es fácil, estamos en un mercado competido, los que hemos estado ahí muchas veces somos la única mujer en una mesa, eso también es claro, y eso usualmente a las mujeres que hemos estado no nos genera tampoco ni ansiedad ni nada, pero ¿cómo no se pierde la mujer? ¿Cómo no perdemos nuestra identidad como mujeres cuando estamos en un segmento o en cargos donde es más propenso a los hombres, pero sin perder nuestra identidad, ¿cierto? Es ganarnos ese lugar sin perder lo femenino. Sí, no es fácil porque es muy fácil uno perderse en eso, ¿cierto? Y querer imitar los comportamientos masculinos para tratar de estar ahí, pero también ahí yo creo que es importante uno mirar hacia arriba y también buscar otros referentes, ¿cierto? Entonces tiene uno que llenarse de herramientas. Lo primero es buscar referentes también de mujeres que lo hayan hecho, que lo hayan logrado e inspirarse con ellas. Y yo ahí tengo un referente también del que quiero hablar bien importante para mí, o una referente. Lo otro es que cuando tú argumentas tus decisiones o tus posiciones en ese conocimiento, tú ganas una voz que tienes que mantener o argumentar en eso. Puede ser más difícil porque existen tendencias de los hombres a que si no lo dice un hombre no lo escuchan, y yo creo que tú has sido víctima de eso, yo también lo he sido, que está en una mesa y por más brillante que uno pueda hacer y poner una idea sobre la mesa, la dices tú y no pasa nada. Nadie escuchó, pero la repite un hombre y todo, wow, qué idea. Y uno dice, pero si eso fue lo que yo dije, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces, nada, en ese tema de la voz hay que ser perseverante y pues más allá de cómo mantener ese tema femenino, de cómo, yo creo que eso no es negociable, eso no es negociable. Entonces, nada, tienes primero que mostrarte tal cual como eres. O sea, creo que yo, por ejemplo, yo soy súper espontánea, yo soy súper auténtica, entonces de Paula nunca van a encontrar la Paula cartonada, que no quiere decir que no sea seria, porque por supuesto que soy seria y todo lo demás, pero soy una Paula cercana, entonces nunca van a encontrar una Paula distante. Y empiezas tú también como mujer, porque creo que los ambientes netamente masculinos son carentes de lo valioso que tenemos las mujeres, de ponerle sensibilidad, de ponerle empatía, de tener una mirada diferente, de también tener una observación del riesgo también diferente, también de tener el detalle, ¿cierto? De llegar, y entonces lo primero es también, o sea, siéntete con toda la libertad de serlo, porque si tú no lo haces, ellos no te van a decir que lo seas, ¿sabes? Pero si tú lo haces, ellos empiezan a notar la diferencia. Y sienten eso que les agregas. Exactamente. Y además porque es que ahí hay algo, Alexa, súper complejo, y es que hoy nos estamos dando cuenta, pero históricamente el mundo ha sido diseñado en su mayoría por hombres y las decisiones han sido tomadas en su mayoría por hombres, pero pues ya estamos en otro momento de la historia, y entonces para que la mesa esté completa, para que el universo esté completo, pues nosotras no podemos sentir miedo de aportar lo que somos como mujeres. Entonces yo no te voy a decir suprime tu feminidad, suprime tu valentía, suprime tu delicadeza, suprime lo detallista que eres. ¿Por qué? O sea, es como, si tú lo eres, entonces le restas valor a las decisiones que tomas. De acuerdo. Para nada, para nada. Brilla como mujer y que él brille como hombre. Yo siempre he dicho que esto no es una competencia, ¿cierto? De acuerdo. Y cuando hago estas preguntas, hay veces lo aclaro y no es mi deseo que se vean las mujeres por encima o algo de los hombres, es que juntos es donde creo que hacemos más fuerte todo. Y yo siempre digo, tengo un hijo y una hija, entonces siempre quiero al contrario que ambos sobresalgan, pero que en las mujeres que sé que todavía hay como una deuda nuestra, quizás por todo eso que hemos tenido, pues empezamos a perder esa deuda y sentirnos que vamos juntos y que construimos juntos y que juntos somos más fuertes para seguir construyendo. Bueno, me encanta esa reflexión y ese referente que nos ibas a decir. Sí, entonces imagínate, entonces fui avanzando y todos mis jefes, aquí tengo que, mira, lo importante que es que que trabajemos en equipo hombres y mujeres. Los que primero creyeron en el mundo laboral en mí fueron hombres. Y hoy yo estoy agradecida entonces a William, a Lucho Restrepo, a Carlos Mario Molina, también de Sura, Mauricio Botero, también de Sura. Y en ese camino me encuentro una super mujer, que es Olga Lucía López, de ISA, que de hecho yo la tenía en el radar cuando estaba en Sura, pero luego tengo la fortuna
de empezar a trabajar en ISA Intercolombia, muy cerca de ella, y pues es una maestra. O sea, es de admirar. Hoy ya Olga Lucía recién se ha jubilado, pero después de una larga trayectoria abriéndose camino en un entorno súper complejo, además sector de energía, también pues masculino por naturaleza, y Olguita, una mujer íntegra, siempre también promoviendo y respaldando también a muchas mujeres. Qué bonito. Entonces me encuentro con ella y yo digo, wow, o sea, puede que no seamos muchas, pero estamos y vamos haciendo camino, y en ella y en Olguita siempre encontré y encuentro, porque yo pues todavía tengo contacto y relación con Olguita, un referente, y ella nunca dejó de ser ella, ¿cierto? Muy con un criterio y una postura súper firme, pero igual siendo ella en su esencia. Y es ahí cuando entonces tú también dices que cuando yo la conocí, pues ella ya era vicepresidente de tecnología, yo era CIO, pero pues como en niveles diferentes, y uno dice, sí se puede, sí se puede. Puedo llegar ahí, puedo brillar, pero también puedo llevar a otros a brillar en ese camino. Así es. Muy lindo. Y no perderme, porque sí, eso también te iba a decir, lo bonito cuando hablabas ahora de esos referentes líderes que has tenido, cuando hablamos de esos referentes, eran hombres, los dos primeros que mencionaste. Sí. Y yo también hago referencia y también he tenido hombres maravillosos que han confiado en mí. Entonces, no es que los hombres no confíen en nosotros. A veces también tenemos que acompañarlo de esa confianza nuestra. No estoy diciendo que todo sea perfecto, pero nos encontramos con personas maravillosas en este camino. Bueno, has estado en muchos sectores, ¿cierto? Es seguros, energía, financiero. Hablando del financiero, bueno, y energía también, pero digamos que hablando del financiero, tiene unos retos muy importantes hoy este sector, ¿cierto? Sí. Y hablo una velocidad increíble cuando miras en la seguridad, en la legislación, por eso decía, como quito también a seguros y a energía, pero me creo que centrar en este, y sé que fueron los últimos cargos más, digamos que a nivel de retos financieros que tuviste. Sí. ¿Cómo garantizar esa transformación o cómo mantener cuáles fueron los retos en esa transformación en un sector con esta dinámica y exigencia a nivel de seguridad, a nivel de evolución tecnológica, a nivel de experiencia de cliente? ¿Cuáles fueron esos retos más críticos que tuviste ahí? Bueno, uno de los retos gigantes es la conformación de un equipo que realmente sea capaz de enfrentar los cambios con la velocidad que se requiere, ¿cierto? Eso es crítico. Sí. Cuando yo me moví al sector financiero, una de las cosas que a mí más me motivó a hacerlo fue precisamente la velocidad con la que tiene que cambiar. De hecho, los cambios en el sector financiero o la tecnología en el sector financiero es referencia para otros sectores que de pronto no necesitan tal velocidad. Y como recuerda que yo soy una surfista, que te gusta estar en la ola. Entonces para mí el sector financiero era llegar a ese contexto en el cual no solamente por deseo, sino que también por necesidad tenía que estar en esa dinámica. Entonces hay un reto grande desde lo regulatorio, porque a uno le dicen un ambiente altamente regulado. Sí, ¿qué significa que sea un ambiente altamente regulado? Lo primero es que cambia, el negocio te puede cambiar de la noche a la mañana por una decisión. Entonces tienes que estar preparado para movilizar, y desde la tecnología, cómo tú en realidad permites que el negocio sí haga eso que tiene que hacer de acuerdo a esos cambios de la regulación. Lo otro, como mencionaba, crear un equipo que tenga esa velocidad y esa gestión de cambio, porque hoy tú puedes estar haciendo un proyecto, y me tocó gestionar mucho eso, un proyecto, y tú crees que va a salir, pero hubo un cambio de estrategia de lo que haya sido, y ya toca abandonar ese proyecto y empezar a hacer otro. Y entonces es gestione la frustración. Voy a decir a mi equipo que lo escucho cuando me dicen que... A la orden. Voy a decir, les voy a traer a Paula. A la orden. Entonces, gestiona la frustración, porque entonces no, nunca logramos nada, es que ya iba a salir y me tocó. Y no. Sí, pasa y es importante hacerlo. Lo otro también es, cuando hablamos de los temas de seguridad, lograr ese nivel de conciencia alrededor de todos los cambios tecnológicos que están llegando, como también impregnar de esa conciencia a una junta directiva,
para poder tener el apoyo y tener las inversiones correctas. En el sector financiero yo he visto algo. Hay inversiones, o sea, yo no puedo decir que sea un sector donde, porque precisamente como tiene que estar a la vanguardia, hay dinero, pero tal vez no todas están orientadas de la manera correcta, todas esas inversiones. Entonces, y pues el tema de la sostenibilidad para la disponibilidad de los servicios de cara al cliente exige unas inversiones muy altas. Pero si tú no balanceas eso, te quedas sin mirar todo eso que te va a caer, que te va a venir encima y no vas a poder hacerlo rápidamente. Ahora, ¿cuál es el reto también grande para uno en tecnología y con los equipos de tecnología? También impregnar la sensibilidad con los clientes. Hace muchos años, pues la primera vez que yo empecé a escuchar de transformación digital fue más o menos, de pronto venía de antes, pero yo la primera la escuché en 2011. Y en ese momento se creía que transformación digital era digitalizar todo, pues que ya no haya papeles, sino que sea, en ese momento esa era una de las aproximaciones que tenía el tema. Hoy en día uno entiende que la transformación digital no es, o sea, es ponga al cliente en el centro y haga modelos de negocio diferentes para generar valor. Pues palabras más, palabras menos. Sí. Y para eso, entonces implemente tecnologías modernas, tenga formas de trabajo diferentes, entonces aparece la forma de trabajo ágil como un habilitador para eso, ¿cierto? Entonces empiezas a tener todo esa mezcla o todos esos ingredientes para generar eso. Y un gran reto es que el de tecnología, que toda la vida pensó en que podía reiniciar el servidor a cualquier hora, entienda que si lo reinicie, o sea, pierde un cliente, ¿cierto? Pierde un cliente. Que si va a hacer un cambio y las cosas no están bien preparadas, entonces hay una interrupción y pierde cliente, ¿cierto? Que esa experiencia de cliente en realidad es lo que va a permitir que el negocio prospere. Porque hoy, con todo lo que hay y con toda la oferta que hay, si algo tiene que hacer uno es fidelizar al cliente. Y la mayoría, no todos, pero en muchas compañías, los equipos de tecnología se sienten tan atrás con relación a ese cliente que no son tan sensibles con el impacto que crean que puedan tener con una acción. Entonces, para mí, un tema que hay que hacer y que para mí fue un reto y que fue un reto particularmente en tuya, fue una experiencia súper linda esa transformación del equipo de tecnología, es cómo acercar ese equipo de tecnología a que entienda qué es lo que pasa en ese día a día con el cliente. Y mantenerse en la estrategia, ¿cierto? Total. Porque hay que entenderlo, entender la estrategia de la organización. Son muchos frentes que ese equipo de alto desempeño, y estoy de acuerdo contigo, tener un equipo de alto desempeño es lo que nos ayuda a muchos líderes a lograr esos resultados. Pero también ese cambio en la mentalidad, ¿cierto? Porque transformarse no es solamente transformar la organización, también es transformar mentalidades para ir más rápido, para entender el impacto de esas nuevas tecnologías, para entender ese todo que hablabas ahora, ¿cierto? Porque si me quedo mirando una partecita, puede que haya otras puntas que empiecen a desestabilizarse pues, y fallar. Sí. Es un trabajo bien interesante. ¿Y ese equipo de alto desempeño, cómo se logra? Bueno, bien interesante. Eso es de tiempo. Eso ojalá fuera varita mágica. Pero antes de llegar allá, Alexa, quiero mencionar, tú mencionaste algo súper clave, lo del mindset. Y al final todos hemos entendido que transformación digital, que ya el término me parece que suena súper... Ya todo nos raya, pero bueno. Sí, ya uno habla de evolución digital. Yo hablo también, me gusta hablar de evolución digital. O todos los cambios que están sucediendo, al final lo que necesitan es una forma de pensar en los equipos diferente, porque hoy se llama, hoy es una tecnología, mañana va a ser otra. Y mira que yo también, a mí me invitaban a muchas partes a dar charlas sobre agilidad. Y todo el mundo esperaba que uno le llegara con Scrum, con los papelitos de colores y todo eso. Y al final tiene que ver y en esta época es tú cómo tomas decisiones en tu organización. Es eso. Si tú te demoras 3 meses porque tienes que ir al comité, pues o sea, no necesitas papelitos en las paredes, ¿cierto? Ahí no te funciona ninguna práctica. Ninguna. Entonces, cuando tú quieres tener un equipo de alto desempeño, yo coincido con algo que mencionabas ahora, uno es una persona técnica, yo digo uno la hace, y voy a decir una cosa que puede sonar súper fea, pero si uno necesita técnicos puede conseguirlos por docenas. Sí. Y se los venden, de hecho, venden entre comillas por docenas, las compañías que hacen staffing le tengo tantos perfiles, se los vendo a tanto la hora, pues una cosa que yo ya no comparto, pero sí. Pero se consiguen. Pero una persona que tenga el mindset,
que tenga esas habilidades blandas del trabajo en equipo, de la gestión de cambio, de la resiliencia, de todo eso, eso no es tan fácil. Entonces, al equipo hay que invertirle. Al equipo hay que invertir, o sea, garantiza que tengan los temas técnicos, ¿cierto? Porque que tengan pasión por ese tema técnico, porque yo también me he encontrado con gente que es muy buena, pero dice, Paula, yo no vibro con esto. O sea, yo creo que clave en un equipo de alto desempeño es que cada persona esté en el rol correcto, con su pasión correcta. O sea, si uno logra hacer converger la pasión o el deseo de la persona con eso que le toca hacer o con eso que debe hacer, la saca del estadio, ¿cierto? Y hacer mucha inversión en el equipo, en temas de comunicación, en temas de liderazgo, en temas de estrategia, mostrarlo para generar esa red de trabajo y esa red de apoyo. Y también uno como líder juega un papel fundamental, no solamente en darles, sino permitir que entre ellos también se conecten. Esto se lo aprendí a uno de mis líderes y hoy lo comparto, y es que uno como líder debe hacer que su cargo desaparezca. Entonces, para mí mi equipo de alto desempeño está en el punto, el día que yo me puedo ir a vacaciones y no pasa nada. No pasa nada. O sea, que ellos mismos se reorganizan, ellos mismos se conectan, ellos mismos responden. Pero eso, como todo, requiere entrenamiento, requiere tiempo, pero requiere un líder que también esté dispuesto a generar un entorno seguro para que ellos también interactúen y se equivoquen. Yo a mis equipos siempre les he dicho, este es un entorno seguro. Paula, ¿cómo así? Sí, aquí tú puedes decir lo que piensas. Te puedes equivocar y puedes contar que te equivocaste. Aquí, si te sientes mal, puedes decirlo. O sea, este no es un mundo perfecto. Entonces, también en la medida que tú generas ese espacio seguro, donde también la gente puede ser vulnerable, donde entonces empieza a desarrollarse la empatía, el alto desempeño es una consecuencia. O sea, para mí el alto desempeño no es como tal un objetivo, es una consecuencia de tu ejecutar o ejercitar muchas prácticas positivas alrededor del liderazgo para que se dé la relación entre cada uno de los miembros y al final el resultado se da. Y dices, pensando en lo que dices, nosotros podemos tener un equipo de alto desempeño, hay que lograr que nuestro equipo, que es de alto desempeño, también tenga equipos de alto desempeño, ¿cierto? Porque en la medida en que eso se irriga en toda la organización, pues es mucho mejor para todos, ¿cierto? Así porque es. evolucionamos más, trabajamos mejor, porque no somos jefe dependiente en ninguna área, sino que de verdad hay esos líderes que pueden moverse y el equipo sigue y sigue construyendo. Sí. Hay que llevar eso a toda la organización. Transformar, como decíamos ahora, personas es más difícil, ¿cierto? Porque nace de cada uno y es una transformación que estamos esperando ahora. Pero hablando de esa transformación, esa evolución para las organizaciones, ¿cómo ves a las organizaciones hoy en Colombia preparadas para esa transformación que necesitamos? Hablo en incorporación de inteligencia artificial, que ahora todos decimos la tenemos, pero no la tenemos como debe ser en muchas organizaciones. Que decimos, yo ya evolucioné esto, pero te vas y miras otra cantidad de tecnologías que están incluso obsoletas o que no tenés el equipo para poder ir a la par con lo que necesitas. ¿Cómo ves la transformación o esa evolución en Colombia? Yo creo que están pasando cosas muy buenas, pero creo que hay que ponerle orden a todo esto. Hoy yo creo que todos sufren o sufrimos de FOMO, ¿cierto? O sea, todos creemos que está pasando algo súper importante de lo cual no estamos siendo parte. Sí. Y eso nos genera una ansiedad terrible, ¿cierto? Entonces, en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, creo que desde hace ya varios años, en inteligencia artificial generativa, porque quiero hacer como diferencia, porque sabemos todos que hablamos hace 40 años de inteligencia artificial, pero ahora con la generativa y en esta última, llamémoslo, en esta última primavera o resplandor de la inteligencia artificial, es cuando se empieza a dar una masificación y empieza a estar la inteligencia artificial al alcance de cualquier persona. ¿Cierto? Que esa es de pronto la gran diferencia con las etapas anteriores, que es también lo que ha hecho que la proliferación sea tan alta. Entonces,
empiezan los temas de los chats, de los chatbots, empieza el tema a evolucionar rápidamente. Yo creo que hoy todas las compañías, la primera aproximación que hicieron fue de voy a poner un chatbot pero que ya responda de manera diferente, pero cuando uno ve eso todavía no está como tan maduro. Dicho, en los estudios más recientes, el 95% de los pilotos de inteligencia artificial hoy no están entregando lo que se esperaba, solo hay un 5% exitoso, pero también creo que eso ha sido consecuencia de haber salido a la carrera a tratar de hacer algo de pronto sin estar conectado con la estrategia, ni entender cómo es, ni para qué es, ni cuál es el valor que realmente va a traer. Sí, no ponerla por poner. Exacto. Entonces los primeros indicadores que hay de inteligencia artificial en el país y en América Latina y en el mundo son de uso de inteligencia artificial. Y cuando uno habla del uso, y es que lo usen en cualquier cosa, para responder un correo, porque todo el mundo tiene Copilot, entonces las estadísticas pueden ser altísimas con respecto al uso de algún componente de inteligencia artificial. Pero cuando tú vas a mirar cuál es el valor real entregado por el uso de la inteligencia artificial, ahí sí todos dan un paso atrás. Y son muy poquitos los que salen adelante y dicen, mejoré la experiencia, mejoré los tiempos de respuesta, estoy teniendo más conversión o más tasas de conversión de mis productos, de mi oferta. Eso no son tanto los que están contando esas historias, ¿cierto? Entonces, creo que se ha hecho mucho, no suficiente, pero sí hay muchos casos ya de uso de inteligencia artificial en todo lo que es back office, ¿cierto? Léame contratos, ayúdame como en eso, pero la real transformación y el valor de inteligencia artificial está cuando tú pones esas capacidades de cara a los clientes y de cara a la generación de nuevos negocios y de nuevas capacidades. Ahí todavía creo que estamos incipientes. ¿Qué es positivo en este momento en el país y en América Latina y en el mundo? Que hoy esto se ha vuelto un tema del cual todo el mundo habla. Entonces, como todo el mundo tiene FOMO, entonces todo el mundo quiere, ay, sí, tengo que hacer este proyecto, todo el mundo se le quiere meter. ¿Qué está pasando también? Que hasta hace poco muchos de los temas de inteligencia artificial estaban siendo subsidiados por las grandes compañías tecnológicas. Entonces ahora esos subsidios se están terminando y las compañías que tienen pilotos o que han hecho alguna implementación están empezando a pagar el valor real de la inteligencia artificial y los casos de negocio se están cayendo en muchos casos, ¿cierto? Pero ¿por qué? Por lo que te digo, mucha gente salió a la carrera. Entonces, creo que a nivel país hay una conciencia buena, hay una conciencia buena, mayor. Creo que a nivel empresarial también existe el entendimiento de que hay que hacerlo. Creo que no estamos bien en la elaboración de casos de negocio y en entender realmente dónde se da esa captura de valor. Creo que a nivel de capacitación de personas, creo que ahí todavía hay una oportunidad grande. Hoy uno no encuentra a todos los expertos que quisiera encontrar alrededor de la temática y también no es fácil definir exactamente alrededor de qué punto de inteligencia artificial yo necesito que esté esa persona, ¿cierto? Te pongo un ejemplo. Hace unos 2 años, en ese momento estaba en Tuya, yo tenía una obsesión con conseguir ingenieros prompts. Ingenieros de prompts y en ese momento no existían, entonces yo dije, yo los formo, o sea, ¿qué voy a contratar? No, un filósofo, un literato, algo, sí, y yo le doy las herramientas, ¿cierto? Para que entonces, porque además el que hace un prompt tiene que saber hablar, claro, pero que sea muy bueno. Claro, pero entonces por otro lado, yo decía, no, o de pronto lo que necesito es un físico, un matemático que me haga unos modelos así bien wow. Entonces, ahí también nosotros como líderes tenemos una responsabilidad y es entender cuál es el talento que necesitamos y hacia dónde lo tenemos que llevar. Porque entonces en la medida que hay capas, puede que para hacer uso, hoy todo el mundo crea agentes y esto está lleno de cursos para crear agentes de cero hasta no les mandan los correos, son agentes para cosas básicas, ¿cierto? Exactamente. Entonces ahí yo creo que hay que hacer mucho más énfasis en el desarrollo de talento para inteligencia artificial, pero no solamente para la parte de la capa superior de agentes, sino también gente que se meta en modelos, gente que se meta también en la data, porque al final siempre sabemos que la data es la clave para que esa inteligencia artificial pueda tener una acción pues que sea de valor, y ahí todavía hay una brecha. Tienes toda la razón, y creo que si hablas de gobierno de datos en muchas organizaciones, ni siquiera lo hemos trabajado. No se ha trabajado y hay gente que pregunta, ¿y eso para qué? O sea, no logra hacer la conexión, entonces hay que ir capas abajo y ahí es importante también para Colombia y para la región porque ahí todavía hay oportunidad y al final cuando sale una tecnología de esas con este boom,
tú puedes decidir ser usuaria de la tecnología, simplemente usuaria, o también ser protagonista. Y ser protagonista es como la influencias, cómo influencias el desarrollo de esa tecnología. Y hoy nosotros tenemos ahí todavía una brecha importante. O sea, hoy somos muy consumidores, pero hoy no somos tan creadores de capacidades tecnológicas, como que uno diga, desde acá vamos a generar una disrupción. Hoy somos muy consumidores de eso. Entonces creo que la oportunidad es gigante. Clarísimo, y ojalá que ese consumo, yo creo que tenemos capacidades de creación. Sí, cuando total. yo veo lo que, hablando por ejemplo solamente de Medellín, lo que significa el incremento de la inversión, por ejemplo en las startups, que uno dice, se está viendo la importancia de la innovación, empiezo a leer qué startups se están creando, hay unas maravillosas, entonces uno dice, tenemos gente que está trabajando, pero hablemos de los otros que la usan, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, pero ojalá que la usemos no solamente para abrir como ahí, como habían cuotas de mujeres en una junta directiva, también hay cuotas de cuántas transformaciones han hecho, ¿cierto? En las organizaciones, y eso no dice nada, porque no se asocia a un caso de uso, a cuál es el impacto que queremos lograr, qué va a hacer esto diferente hacia los clientes. No solamente mirar los NFTs, ¿cierto? Sino en cuánto es el impacto que de verdad. De acuerdo, porque imagínate, Alexa, que pensando en ese uso, cuando salen compañías, organizaciones así, es que tengo 100 agentes y que te pone el número. Sí, puede ser que solo necesites uno. Y ese tendría todo el cambio. Y ese te genera el valor y el cambio que tú necesitas. Entonces hay una distorsión también de lo que significa estar en realidad haciendo uso o no de inteligencia artificial con valor real. Y adicional viene un reto hacia las personas, ¿cierto? Porque la inteligencia artificial, ahora que decías, en todos los temas de reto que tenemos en las organizaciones, también como personas tenemos un reto. Ese es el y yo se lo digo mucho al equipo, es nuestro reto con nuestro equipo, es que los ayudemos a ir evolucionando, obviamente depende de cada quien, pero ayudarlos a evolucionar y a cambiar, porque si vamos a seguir siendo vigentes, bueno, eso es lo que yo creo, pero depende de nosotros cómo vamos evolucionando, dejando cosas que conocíamos y eran más seguras a aprender nuevas capacidades para poder llegar a otros niveles y entender que ya no somos los que programamos o hacemos simplemente la digitación de algo, porque eso lo puede hacer una inteligencia, pero sí podemos estar en los análisis, en las definiciones de datos, en cercanía con clientes, bueno, en otros temas de mayor valor para poder aportar. Esa es una preocupación grande que ronda mi cabeza también, y es uno de mis temas hoy. Cercana con los colegios. Claro, y con mis hijos, y tú con los tuyos. Claro. Entonces yo pienso, y para mí es el reto más grande, y es, bueno, el futuro. ¿Cómo es el futuro? Y a mí me encanta pensar en futuro y hablar de futuro e imaginarme el futuro. Y entonces la realidad es que todo como lo conocemos hoy en el mundo laboral está destinado a que de aquí a 2030, o sea, cambia. Es otro tema. Cambia. Y antes uno veía 2030 como muy lejos y decía, no, de pronto sí, pero 2030 está aquí a la vuelta de la esquina. Y con la velocidad de cambio de la inteligencia artificial y del impacto de inteligencia artificial, de aquí a 2030 van a pasar cualquier cantidad de cosas. Entonces, el montón de roles que van a desaparecer, pero también el montón de roles que tienen que aparecer, nuevos, claro. que tienen que aparecer. Entonces, ¿cómo preparamos a los equipos para los roles nuevos? Porque para mí, la gente dice, no, es que vamos a hacer uso, esto que voy a decir es poco polite, pero vamos a hacer uso de la inteligencia artificial y vamos a poner a las personas a hacer cosas de más valor, ¿cierto? Ese es un discurso, pues, que todos damos y que yo he dado y todo lo demás. Pero la realidad es que poner a hacer a las personas cosas de más valor, si no nos estamos preparando para eso que viene, esa persona está destinada a salir de la organización. Entonces, y tener una persona que simplemente esté al final de una ejecución de algo que haga una inteligencia artificial para poner un chulito que diga si está bien, pues también está destinada a salir, porque ya uno ve inteligencias artificiales que revisan a otras inteligencias artificiales. La auditan. Total. Sí. La auditan, la corrigen, la mejoran. Entonces, ahí hay que tomar acción porque también hay que ser responsable socialmente. O sea, es muy chévere el uso de todas estas tecnologías y hay que hacerlo, pero la responsabilidad está
no es no usarlas para que entonces la gente no se quede sin qué hacer, sino en cómo hago yo para transformar esos conocimientos, esas habilidades para lo que se viene y de qué tiene que aprender la gente que está. Entonces, incluso pues nosotras como ejecutivas en el mundo corporativo y demás, hay muchas cosas de las que nosotros hacemos que ya uno se puede apoyar en agentes de inteligencia artificial. Entonces, si bien yo también confío en que voy a poder aportar durante mucho rato, pero ¿dónde está el aporte? Está en el criterio. Está en ese criterio, y ese criterio hay que entrenarlo. Sí. Entonces hay que estar en el barro, hay que tener posibilidad de comparar, de tener escenarios, ¿cierto? Y nuestros equipos o los que están empezando, ahí hay que ser muy cuidadosos porque la generación que está entrando en este momento a trabajar es una generación que viene de la desesperanza. Y entonces cuando ve todos estos cambios que vienen, dice, ¿yo para qué voy a trabajar si voy a ser reemplazado tan rápido? Sí. Tan rápido. Y los que ya de pronto están, pero que también son muy jóvenes, hay un temor generalizado de voy a ser reemplazado por una IA. Pero no hay claridad de entonces qué tengo que hacer. Y ahora, no todo el mundo va a salir a ser empresario con IA, no todo el mundo va a montar una startup. Entonces, la pregunta es, y que todavía nos toca trabajar en encontrar una respuesta, es ¿qué vamos a hacer con la gente? ¿Cómo vamos a desarrollar a la gente para que pueda recibir, aprovechar esta tecnología, pero que a su vez también puedan ellas seguir haciendo una entrega de valor y no se sientan o no sean reemplazadas, sino que la inteligencia artificial sea una capacidad aumentada, complementaria del ser humano? Así es para aumentar nuestras capacidades, pero hay que cambiar la visión y parte de cada uno. Parte de cada uno, aunque tenemos una responsabilidad como empresas, pues finalmente está en cada uno. Somos los responsables nosotros de liderar nuestra vida. Y se lo repito mucho a mis hijos, mi hija, no me lo vas a creer, pero ve Betty la Fea, ama Betty la Fea. Y yo le puse, ni siquiera le tocó, usted nació y no existía Betty la Fea, ama Betty la Fea. En estos días me dijo, mami, ¿qué significa? ¿Por qué revisaban llamadas de salida, llamadas entrantes? Porque ella dice, es que necesito ver números marcados. Sí. Mi amor, porque le dije, lo que tú ves ya acá, eso era lo que ella estaba buscando en ese listadito. Todo evoluciona muy rápido, pero finalmente en esas evoluciones estamos vigentes. ¿Cómo los llevamos a entender que hay cambios, pero que esos cambios también nos favorecen? Pero depende de nosotros. Así es. Hay un problema ahora adicional, y es que está el tema de salud mental tan fuerte, ¿cierto? Entonces, ya adicional, te viene eso, te baja, te desmotiva, te genera ansiedad. Y en esa ansiedad es muy difícil ver los caminos. Entonces también cómo los ayudamos a que no entren en ansiedad a esos seres humanos que tenemos alrededor, y ayudarlos a ver que hay un camino si lo construimos juntos. Pero hay que construirlo. Hay que construirlo. Si no, nos quedamos atrás. Sí. Bueno, quiero pasar a un tema de decisiones. Okay. Y tomaste hace poco una decisión también bastante importante. ¿De dónde nació tomar esa decisión de renunciar a algo con un cargo importante? Porque sabes, aunque tú lo definiste ahora supremamente bien, no somos un cargo. Y eso a mí me encanta. Los cargos son efímeros, los que quedamos somos nosotros como seres humanos, pero eso requiere valentía. Sí. Porque estás renunciando a salarios, estabilidad, empresas importantes, muy importantes, cargos importantes por los cuales hemos trabajado, pero llega en la siguiente balanza algo que pesa mucho más, y es ese propósito. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Bueno, para mí el último año ha sido un viaje, una aventura completa. Una aventura completa, también llena de muchas lecciones. Entonces, donde hoy te debo decir que hace ya 2 semanas, mañana justo mi segunda semana después de haber terminado mi ciclo laboral en la compañía en la cual estaba, y estoy feliz. No sé si se me nota, pero estoy feliz. Pero entonces, ¿y por qué estoy feliz? Porque si no hubiera vivido todo lo que viví durante este año, no tendría las claridades que hoy tengo. Entonces, hablemos de no perderse, ¿cierto? Y ahorita lo hablábamos, no perderse. Cuando uno entra en este mundo corporativo, de liderazgo, de una carrera ascendente, el riesgo de perderse existe. Muchísimo. ¿Y qué es perderse? Perderse es creer que tu felicidad está en otras cosas, darle valor a otras cosas que de pronto antes no le dabas, renunciar a cosas tuyas
por otras que conociste nuevas, ese riesgo existe. Ahora, si ese riesgo uno lo asume de manera consciente y uno dice, no es que yo quiero hacer el cambio, pues bien, bienvenida, ¿cierto? Pero en mi caso particular sucedió, y para contexto acá de los que están viendo el podcast o escuchándolo, que llegó a un cargo en un grupo financiero de este país muy importante, un cargo de tecnología, una vicepresidencia de tecnología muy importante, haciendo el proyecto de tecnología o de infraestructura tal vez más importante de América Latina en este momento, con un presupuesto asignado multimillonario, todo lo más que uno se puede imaginar de un cargo de tecnología en este país, lo tenía yo. ¿Listo? Ahora, ¿bajo qué condiciones? Cuando decido aceptar esta propuesta o esta oferta, mi solicitud fue, listo, yo lo hago desde Medellín. Sí. Me dijo, sí, no hay ningún problema, hazlo desde Medellín. Y vienes a Bogotá cada vez que necesites. Ahora, seamos realistas. Un proyecto de ese tamaño. Un proyecto de ese tamaño, una posición de ese tamaño, con todo lo de ese tamaño, pues tienes que estar todas las semanas en Bogotá. Él necesita. Sí, cada vez que tú quieras, que tú necesites, es que necesito estar todas las semanas en Bogotá. Y entonces empiezo una dinámica de estar viajando cada 8 días, a veces hasta 2 veces por semana, a Bogotá, Valle y Beca. Para mí en la vida siempre ha sido fundamental mi equilibrio. Y el equilibrio es diferente, tu equilibrio es diferente al mío. Así. Pero mi definición de equilibrio está muy asociada a mi felicidad con mi familia, ¿cierto? A poder acompañar el proceso de mis hijos. Yo tengo a Felipe de 13 años y a Paulina de 10. A poder ser también una esposa súper querida. Yo digo que mi esposo está súper bien casado. Felicitaciones. y a estar también pendiente de mi mamá. O sea, pues tengo una dinámica familiar que para mí es muy relevante. Cuando yo tomé la decisión de aceptar esta oferta con el mega cargo, el mega salario, el mega todo, lo pensé porque podía a través de eso ofrecerle también mejores oportunidades a mi familia. Claro. Simple, listo. Entonces empiezo en la dinámica. Mi esposo siempre me ha apoyado, o sea, no lo había mencionado antes, pero para una mujer, y considero yo, poder ser exitosa, necesita una de dos: o estar sola, y que por si el hombre que tiene a su lado no le sirve, entonces mejor que esté sola, o tener un super coequipero, claro, ¿cierto? Claro. En mi caso yo tengo un super coequipero, listo. Entonces mi esposo siempre ha estado ahí apoyando lo que tú quieras, como necesites, tranquila, yo estoy acá, yo soy pendiente. Entonces, pero la realidad es que durante este año, pues yo estuve muy ausente de muchas cosas acá en Medellín, ¿cierto? Y me tocó enfrentar realidades complejas. Les voy a poner un ejemplo. Cualquier día mi niña me dice, mamá, no volviste a estar en nada de lo importante del colegio. Sí. Y yo, no, mira, que si estuve en A y estuve en B. Sí, pero no estuviste en C y en D. Y entonces, ojo, pues, que también esto lo comparto desde lo que soy yo como Paula Gallego, porque cada quien tendrá su historia, pero miren esto. En ese momento, entonces, responde Paula Gallego bañada de eco, ¿cierto? Bañada de eco. Entonces, dice, sí, mi amor, es verdad, pero esta es la mamá que te tocó. Una mamá trabajadora, luchadora, líder, no sé qué, siéntete orgullosa. Y empiezo yo a venderle a mi niña un discurso de que justifica que la mamá no esté porque la mamá es exitosa. Y yo después decía, ¿yo cómo le dije eso a mi niña? Yo sí soy mala. Pues porque por más cosas que yo le diga, pues la mamá es la mamá. Ella está de su mamá. Claro, y entonces... pero bueno, en ese momento lo hice y yo me sentí empoderadísima. Yo dije, es que, o sea, yo trabajo, ¿cierto? Yo, Paulina, mi niña se llama Paulina, Pauli, entonces, y tú también, mira el ejemplo de la mamá, para que tú también cuando grande entonces seas una mujer independiente y no sé qué. Ok, bueno. Otro día le pregunto yo a mi niño, todo eso pasa en momentos diferentes del tiempo y empiezo a hacer como reflexiones. Otro día le pregunto yo a mi niño, mi amor, ¿tú me extrañas? Y entonces el niño que tiene 13 años, Felipe, se queda,
Sí, mamá, pero ya me estoy acostumbrando. Sí, nos mata. Entonces una mamá ultracorporativa diría, este niño sí gestiona el cambio muy bien. Vamos a súper maduros. Súper maduros. Pero no, o sea, pues fue que otra mamá vea sí, eso, esté tranquila, pero a mí eso me empezó como a prender banderas rojas. Ahí solo como para contar algunas cosas, ¿cierto? Porque tengo muchas más historias. Entonces al final encuentro yo que mi energía está partida y que cuando estoy en Bogotá no estoy 100% en Bogotá mentalmente, que cuando estoy en Medellín tampoco lo estoy porque estoy allá y encuentro una realidad en la que yo digo, esta no es la vida que yo quiero. Entonces, cuando uno tiene claro en la vida que quiere, las decisiones las encuentra uno relativamente fácil, ¿cierto? Digo relativamente fácil porque eso no fue como que, ay, sí, no es la vida que yo quiero, entonces no, ya mañana tomo esta decisión de renunciar. No. Renuncio ya. No, entonces yo tuve que tener 3 conversaciones muy importantes conmigo misma. Una fue la conversación con mi ego. Paula, es que estás en este cargo, con este salario, en el megaproyecto, o sea, todo lo más top de lo más top que uno se puede imaginar. Claro, estoy aquí porque lo quise, porque lo pedí, porque yo, en medio de toda esa programación que me hago yo cuando estaba en Tuya, yo dije, no, ya mi siguiente paso es que yo quiero estar en una compañía más grande, donde siga siendo vicepresidente de tecnología, pero con mucho más alcance, donde tenga también un super salario, donde tenga un super proyecto, Ahí lo tiene. Y que pueda estar en Medellín. Ahí lo tiene. A mí nadie me dijo que me tenía que ir para Bogotá, ¿cierto? Entonces, la primera conversación con mi ego, que si bien toda la vida yo le he pedido a Dios y trabajo mucho en eso y lo digo, yo no soy el cargo que tengo, pues es muy fácil uno montarse en esa película de yo soy la vicepresidente de tecnología de X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, me bajo de ahí. Después otra conversación con mis miedos. Bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? Llevas 25 años trabajando en el mundo corporativo. ¿Qué vas a hacer? Y cuando aparecen los miedos, aparece la impostora, ¿cierto? La famosa impostora, Paula, pero es que usted no, o sea, no sé, usted qué está pensando de la vida, usted, soy lo único que sabe es trabajar de vicepresidente de tecnología o en tecnología, no sé qué. Entonces, la batalla también con los miedos. Y ahí es también llegar y volver al origen, al centro, y decir, bueno, ¿yo para qué soy buena? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y hay preguntas que son muy sencillas y que la gente dirá, no, pues, o sea, esas preguntas no tienen nada raro, pero para mí son muy poderosas. Y es preguntas varias. Primero, ¿cuál es la vida que tú quieres? Mira a tu alrededor, ¿tienes la vida que quieres? Mi respuesta fue no, ¿cierto? Mi tercera conversación que fue con el propósito, mi propósito está alrededor de tocar gente, transformar vidas. ¿Lo estás pudiendo hacer? No, mi vida en el último año estuvo súper focalizada, toda la energía en tratar de sacar el tema adelante. Acumulé más de 100 viajes en el último año, más de 100 noches de hotel. Esas noches de hotel eran menos de 10, 15 minutos yo hablando con mis hijos al teléfono, y además que cuando uno está lejos las llamadas son: hola mamá, ¿cómo estás? Sí, bien, sí. ¿Qué pasó? No, todo bien, sí. Ah, bueno. ¿Y qué más? Sí, no, bien. Y sí, ¿y qué te dijo la persona? No, bien. Y entonces sí, no hay forma de sacarles. Claro. Y llegas tú un fin de semana y te das cuenta que no haces parte de muchas de las conversaciones de todo lo que pasó en la semana. Una vez me pasó que llego yo a un entrenamiento el sábado acompañando a mi hija, y me ven las mamás compañeritas y me dicen: ay, qué pesar lo que le pasó a Pauli, ay, con la coca, no sé qué. Y yo, ay, sí, qué pesar, ¿cierto? Sí. Yo no tenía ni idea de qué me están hablando. No puede ser. Entonces, sí, y lo que tú dices, depende cómo seamos, pero las mamás que somos, sí, que nos gusta estar, que nos gusta construir con ellos, nos duele mucho. Claro. Entonces, mis hijos hacen parte también de mi propósito y mi familia. Cuando yo fui varios años profesora en la Universidad de Antioquia y en EAFIT, y yo era una profesora entregadísima a los estudiantes. O sea, no era solo las horas que estuviera ahí, sino que si me decían: profe, tengo un problema de cualquier cosa, yo estaba ahí, yo escuchaba tal cosa. Entonces una vez, y yo no pensaba tener hijos, y ya habíamos hablado Felipe y yo, mi esposo se llama Felipe, que no íbamos a tener hijos, que íbamos a mirar. Y un día me coge a mí ese sentimiento de trascendencia, y yo digo: pero si yo soy así
con personas que no son nada conmigo y los acompaño y los oriento y me preocupo, pues yo debería hacer esto con mis propios hijos. Entonces hablo con Felipe y digo, mi amor, cambié de opinión. Sí, ¿qué pasó? No sé, quiero trascender. Y bueno, te acompaña. Listo. Y entonces llegan Felipe y Paulina. Entonces, para mí Felipe y Paulina no solamente son mis hijos, sino que son el mayor proyecto de mi vida, donde yo quiero dejar los mejores seres humanos para ese planeta, donde yo quiero darles y entregarles todo lo que yo pueda, desde mi conocimiento, desde mi comprensión, desde mi orientación. Y entonces resulta que Felipe y Paulina, pues se les fue la mamá, palabras más, palabras menos. Y que te pesan y que es tan importante, y estaban al frente a otro proyecto que no tiene el nivel de importancia que... Exactamente. Entonces, luego viene una pregunta, bueno, ¿qué decisiones hay que tomar, Paula? Entonces yo digo, no, pues, o sea, estas dos cosas no están siendo compatibles. Entonces, y para mí la respuesta es clara, tengo que renunciar. Entonces ahora viene el asunto que yo te digo, uno lo piensa y dice, tengo que renunciar, pero de ahí a que uno lo haga. Entonces esa impostora no me dejaba, y un día me levanté iluminada. Yo soy muy creyente y yo le pedí mucho a Dios, y un día desperté con la tranquilidad, con la certeza que lo tenía que hacer, y que todos estos 25 años que he tenido de experiencia laboral, de conocimiento, de acompañar gente y demás, de desarrollar equipos, de estar siempre inmersa en este mundo de la tecnología, me tenía que servir de algo. Y entonces dije, voy a renunciar. Y renuncié. O sea, pues, y fue una conversación, obviamente, con mi jefe, conversamos, digamos, estoy en esta situación, esto está complejo, bueno, en fin. Y al final entonces se pudo materializar. Pero entonces, si tú me preguntas por qué la decisión, yo te resumo por toda esta larga historia, es pregúntate si tienes la vida que quieres, pregúntate si eso está alineado con tu propósito. Yo tuve una desalineación ahí tenaz y la quise. Y lo otro es que si tú no eres quien decide en tu vida, ¿quién lo va a hacer? ¿De quién depende tu felicidad? De ti. La felicidad es una decisión personal. Claro. Absolutamente personal. Entonces, cuando tú eres líder, lo primero que tienes que hacer es ser líder de tu propia vida. Y mi definición de éxito hoy está asociada a tener la vida que yo quiero tener en la medida que progreso laboralmente. O sea, mi felicidad y mi éxito no están determinados por mi trabajo. Si bien eso me ha dado muchas herramientas, por supuesto que también me han dado felicidad, pero mi felicidad está alrededor de lo que yo soy capaz de desarrollar, Paula, como persona, como familia. Me encanta. Esas decisiones valientes, esas decisiones coherentes que van de acuerdo a lo que nosotros... Y entender que es lo más importante. Pues yo me podría quedar acá hablando todo el día contigo. Me encanta. Pero vamos a tener una última pregunta de cierre. Sí, cuéntame. Hay muchas personas que hoy no están siendo felices. Siguen en trabajos que no hacen sentido, pero que les da lidia tomar esa decisión, porque no es fácil encontrar qué seguir haciendo, pierde el salario, hablemos más del salario, sí. Del cargo que quizás has trabajado, pero hablemos de la parte salarial, y renunciar a veces sin un plan B no es tan fácil, ¿cierto? Requiere el doble de valentía. ¿Qué le dirías a esas personas que hoy no se atreven a tomar esa decisión, pero que no les hace sentido lo que hacen? Sí, yo pienso mucho en perspectiva y yo me hice el propio ejercicio. Y es una pregunta muy sencilla. Un día me pregunté, ¿eres feliz? La respuesta fue no. Yo, entonces, si me muero hoy, que cualquiera puede morir hoy, yo decía, es imposible que si yo me muera, me muera infeliz. No puede ser. De acuerdo. Entonces, a mí eso como que me estremeció y yo dije, bueno, tengo que hacer algo. ¿Qué le diría yo o qué le digo yo a las personas que estén en este momento? Lo primero es que tienen que trazar un plan. Y el plan no necesariamente es crear el plan B, sino hacer el plan de salida, ¿cierto? Hay que hacer un plan de salida. Deben desarrollar capacidades o competencias que les permitan pensar en cuál pudiera llegar a ser su plan B. O sea, uno no cree, y en este mundo corporativo uno desarrolla muchas capacidades y muchas competencias que pueden ser aprovechadas de otra manera. Hoy, por ejemplo, cuando yo renuncié, o sea, yo hoy tengo un plan, pero yo todavía no estoy, o sea, apenas estoy configurando mi plan y está alrededor de seguir aportando valor con lo que sé de tecnología, pero desde otro tipo de roles, no necesariamente vinculado a una compañía, ¿cierto? Entonces, póngale fecha, porque si no se queda uno toda la vida esperando pues, a que le aparezca otro. Lo otro, haga mucho networking, porque este mundo se mueve a partir de las relaciones. Clarísimo.
Entonces, pero uno no tiene por qué quedarse por un salario, porque a mí me van a decir, no, y me lo dijo alguien, no, es que yo no puedo porque me ha buscado mucha gente que está en situación que quiere renunciar y no lo puede hacer por el salario. Por el salario. Y entonces digo, bueno, haga un plan, ¿cuánta plata necesita? Haga cuentas, entonces hágase un ahorro, lo que sea, pero no puede ser que usted se quede ahí sin poder florecer, entregar todo su potencial, porque está amarrado a que te tengan que pagar un salario. Entonces, ahora, se necesita valentía, se necesita mucha fe, no solo en Dios, sino en uno mismo, pero al final es también con tu red de contactos empezar también a explorar otras cosas. Muchas veces uno está ahí, es como... ¿cómo se dice? Como solo en una cueva, en una burbuja, y yo les digo, existe vida inteligente más allá del mundo corporativo. Y no es por fuera del mundo, acá mismo. De acuerdo. No, Paula, qué rico haberte tenido acá entre Sorbo y Sorbo. Gracias por compartirnos, por ese ser maravilloso que nos regalas, esa conexión con los otros, por enseñarnos que liderar también es saber elegirse, porque es también entender que nuestro propósito pesa mucho más que muchas otras cosas. Pero adicional todo lo compartido de ese mundo maravilloso, el cual has pasado también aprendizajes en el mundo de la tecnología. Gracias a ti, Alexa, por esta invitación. Y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.